Hoy vamos a ver un tema acerca de la semejanza y distinción entre los términos ética y moral. Vamos. En la vida cotidiana utilizamos indistintamente los conceptos ética y moral. Por ejemplo, en una clínica podemos decir a este médico le falta ética profesional. O en una situación callejera de la vida cotidiana podemos expresar qué falta de moral. Se han perdido la moral y los principios. Pero ¿realmente estos conceptos son iguales o son diferentes? Es lo que vamos a analizar aquí en este video. Desde el punto de vista etimológico, las palabras o los conceptos ética y moral, el primero proviene del griego ethos, que significa costumbre. El segundo proviene del latín mos, que significa costumbre, y mores, que significa costumbres. Si analizamos bien, podemos comprobar que etimológicamente las palabras ética y moral significan lo mismo. Antiguamente los griegos observaban las costumbres de los pueblos antiguos. Entre ellos habían costumbres que eran variables y otras costumbres que eran invariables. Las costumbres variables tenían que ver con la forma de vestir, la forma de preparar los alimentos, la forma de hacer los rituales religiosos, pero habían unas costumbres invariables que se relacionaban específicamente con la conducta humana, y era lo relacionado con la justicia, con el compromiso, con los valores morales que se representaban o se presenciaban en la vida cotidiana: la verdad, la lealtad, la responsabilidad, el compromiso. Y a ese cúmulo de costumbres invariables le denominaron ética. Entonces, la ética era todas aquellas manifestaciones, actitudes, acciones que tenían que ver con el comportamiento humano y que eran visibles en todas las culturas y en todos los pueblos. En el caso de la moral, ya es una traducción del griego al latín y pues significa mos. Esa expresión mos va a significar lo mismo, costumbre, y era que en la antigua Roma existió una tradición de carácter oral, unas costumbres que se transmitían de generación en generación y eran consideradas la del mos maiorum, y que reunía este tipo de acciones que tenían que ver con el comportamiento humano. Sin embargo, también la palabra moral viene de morada, que morada es el hogar, la casa donde habito, y es para la vida del ser humano la primera manifestación de la norma, de las costumbres, de las reglas que los seres humanos, después de adultos, van a transmitir a la sociedad. Sin embargo, aquí podemos ver que con el símbolo de no es igual, este símbolo matemático, hay una diferencia entre los términos ética y moral. Aquí entonces vemos el signo igual
para referirnos de que ética y moral son realmente conceptos iguales desde el punto de vista etimológico, ambos significan costumbre, pero desde el punto de vista conceptual, es decir, la carga semántica que tiene el término como tal o cada uno de los términos, ya se establece una diferencia. En el caso de la ética, entonces, tiene que ver con la reflexión de los actos humanos. Es decir, la ética es aquella disciplina filosófica que estudia, que reflexiona, que analiza los actos humanos y que establece cuál es el deber ser de esos actos humanos, es decir, cómo debemos comportarnos en determinada situación. Mientras que la moral son los actos mismos que realizan las personas. Entonces, podríamos decir acá que el objeto de estudio de la ética es la moral, porque la moral se relaciona con el comportamiento, mientras que la ética se relaciona con ese estudio, con esa disciplina que analiza ese comportamiento y establece el deber ser. En cuanto al deber ser, pues existen muchos sistemas éticos a lo largo de la historia que muestran a los seres humanos cuáles son, digamos, los principios, lo bueno, lo correcto, lo debido o el deber ser para las personas. Por ejemplo, si lo analizamos desde el punto de vista del utilitarismo, pues va a decir que lo bueno es aquello que es útil, lo malo es aquello que es contrario a lo útil. Si nos referimos desde el punto de vista del sistema kantiano, pues él nos va a decir que una acción auténticamente moral, una acción buena, es una acción que es medida desde la intencionalidad. Y que el deber ser está determinado por la aplicación del imperativo categórico. Obra de tal forma que quisieras que tu acción se convirtiera en ley universal. Es decir, cada acción que yo vaya a realizar, debo preguntarme qué pasaría si todos los seres humanos realizaran esta acción. Si todos los seres humanos realizaran esta acción y generara un caos, una desconfianza, una deslealtad, una confusión, pues entonces esa acción no debería realizarla y no podría ser considerada como buena. Hay otros sistemas, como en el caso, por ejemplo, de la ética epicúrea, que habla que el bien consiste en el placer, la felicidad está en el placer, pero en un placer medido, no en un placer desbordado. Y otros sistemas como la ética cristiana nos habla de que lo bueno, lo correcto es aquello que está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, la ética es esa disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento humano, pero a lo largo de la historia existen muchos sistemas éticos que nos muestran o nos dicen cuál es el deber ser, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En la vida cotidiana nosotros podemos aplicar sin darnos cuenta cualquiera de los sistemas éticos que se han desarrollado a través de la historia. Por ejemplo, una persona que esté en contra del aborto podría, eh, podría decirse que esa posición está marcada desde la perspectiva de la ética kantiana porque el imperativo categórico establece que yo debo respetar la vida. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de la eutanasia. De hecho, eh, el creador de este sistema ético, Immanuel Kant, en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, habla en las primeras páginas que si una persona está en una situación de dolor, de sufrimiento,
por una enfermedad, debe cumplir con el respeto de su vida, es decir, debe cuidar su vida a pesar de la situación en la que se encuentra. Sin embargo, desde una perspectiva utilitarista, podríamos tener una concepción o una determinación contraria. Cuando en el caso del aborto podría decirse que no es útil que una mujer joven, 18, 17 años, que apenas va a ingresar a la universidad, es útil que tenga un hijo, pues porque se va a ver restringida en su libertad, le va a impedir estudiar. Entonces esa posición utilitarista va a justificar esa acción y la va a determinar como buena. ¿Por qué? Porque no es útil. Lo mismo pasaría en la eutanasia. Podríamos hablar desde la perspectiva utilitarista de que una vida donde no es posible llevarla de manera feliz, digámoslo así, donde yo pueda desarrollar mis habilidades, donde yo pueda desempeñar algo para producir ante los demás o para crear o para servir a la sociedad, pues es una vida que no es útil, que es una vida que más bien estorba, que está impidiendo que la familia, los amigos, el Estado gaste dinero, gasten tiempo en una persona que no está siendo productiva, entonces por lo tanto esa vida debe ser eliminada. Entonces en ese caso tendríamos una posición utilitarista. Y ya en el caso, por ejemplo, de la moral, que son los actos mismos, pueden, digamos, referirse a todas las acciones que tienen que ver con lo bueno y con lo malo y que estén sujetas a cada uno de esos sistemas éticos. Por ejemplo, en el caso kantiano, cuando la mujer evita abortar o decide no abortar, pues está ejecutando una acción moral buena, debida, desde el sistema ético kantiano. Cuando una persona aborta y su perspectiva es utilitarista, pues está realizando un acto moral debido desde el punto de vista utilitarista. Entonces, aquí podemos ya mirar la gran diferencia que hay entre los conceptos de ética y moral. Bueno, aquí vamos a pasar a unas semejanzas y diferencias. Vamos a hacer aquí ya más claros, más precisos para que se pueda entender el tema que estamos explicando. Y empezamos que etimológicamente, recuerden que la palabra etimología significa, o la etimología mejor, es la ciencia que estudia el origen de las palabras. En este caso, pues los términos que estamos analizando es ética y moral. La primera viene del griego ethos, la segunda viene del latín mos. Y como lo dijimos antes, etimológicamente los dos conceptos significan lo mismo, costumbres, y esas costumbres se relacionan específicamente con la conducta humana. Las dos guardan relación con los actos humanos. ¿Por qué? Porque la ética está pensando sobre cómo debe actuar el ser humano, el hombre y la mujer en determinada situación, desde los sistemas éticos, como ya se los mencioné, desde la perspectiva de esos sistemas éticos, que muchas veces se hacen de manera inconsciente, ¿cierto? Entonces, la ética es una reflexión acerca de esos actos humanos, mientras que la moral es la aplicación de esa reflexión que yo hago para actuar. Entonces, no debo robar, no debo quitarle al otro lo que le pertenece, porque hay una norma de oro que dice no hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Esa es la posición de la ética. Y cuando yo dejo
evito robar o evito hacerle daño a esa persona, quitándole aquello que le pertenece, pues entonces estoy ejecutando el acto moral. En la tercera dice, tanto la ética como la moral buscan una mejor forma de vida para el individuo y la sociedad. Cuando el ser humano reflexiona sobre el deber ser, cuál es la forma correcta de actuar en determinadas circunstancias, y no solamente el ser humano como individuo, sino también como grupo social, entonces está buscando una mejor manera de vivir. Y a partir de ahí, de esa reflexión, pues entonces se van creando una serie de reglas y de normas de comportamiento que el ser humano las aplica a sí mismo o también las instaura para que otras personas las apliquen o las cumplan. Entonces, por ejemplo, en un colegio, en una institución educativa, estamos en el ámbito de la ética cuando se sientan a crear el manual de convivencia para que haya un orden, para que haya una buena y sana convivencia en la institución. Y esa reflexión, esa deliberación acerca de cuál es la mejor forma de comportarse, de generar una convivencia en una institución educativa, entonces se formulan unas normas que los estudiantes deben cumplir para que ese objetivo que se reflexionó desde la ética pueda darse. En este caso, una sana convivencia. Vamos con las diferencias. Entonces la ética estudia la moral. Entonces la una es el estudio de la otra. La moral viene a ser el objeto de estudio de la ética. La ética se sustenta desde la base interior y reflexiva, es decir, desde una autonomía. Recordemos que la palabra autonomía significa auto por sí mismo, nomos ley, y es darse a sí mismo la ley. Este es un término utilizado por Immanuel Kant en su sistema ético, la ética del deber, donde es una ética que está libre de normas morales, eh, digámoslo así, establecidas por otros seres humanos, y más bien esa norma moral es instaurada por el mismo ser humano en la aplicación del imperativo categórico, que es en el fondo lo que nos dice es que cada acción que yo vaya a realizar debo universalizarla, y si eso va en perjuicio de los demás, entonces esa acción no puede ser ejecutada. Pero entonces soy yo mismo quien me convenzo de que esa acción no debe ser realizada por las implicaciones que tiene y no porque una norma o una persona me lo diga. Cuando la norma me lo establece otra persona, o me lo establece el Estado, o me lo establece la religión, entonces esa norma es heterónoma. Entonces, la ética se sustenta desde una base interior y reflexiva, que es la autonomía, cuando yo reflexiono de cuál es el deber ser de esa acción que voy a realizar aplicando el imperativo categórico. Ya la base externa viene a ser la ejecución del acto y es la cuestión de la moral. Entonces, muchos seres humanos pueden deliberar acerca de cuál es la mejor forma de actuar en determinada situación y crearse en unas normas para que las otras personas realicen esas acciones, y en esa medida se va convirtiendo el análisis ético en una cuestión moral que es aplicada por los seres humanos o aplicada por el individuo mismo o por un grupo social. Entonces, estamos en el ámbito de lo ético cuando analizamos y reflexionamos sobre el deber ser de la conducta humana.
y estamos en el ámbito, y a eso le denominamos autonomía, y estamos en el ámbito de lo moral cuando ejecutamos la acción y logramos que otras personas ejecuten esa acción, y aquí ya estaríamos hablando de algo externo que sería lo heterónomo o la heteronomía moral. La última es la ética guarda relación con lo teórico y la moral con lo práctico. Entonces, volviendo a la repetición, es que cuando se hace la reflexión, cuando se analiza, cuando se teoriza, recuerden lo que les dije, los sistemas éticos, pues estamos en el ámbito de lo teórico, y ya cuando esa teoría se lleva a la práctica por grupos sociales o por las personas, entonces estamos ya en el ámbito de lo moral. Aquí les voy a dar unos ejemplos de ética y moral. Aquí, por ejemplo, tenemos uno en cuanto a los razonamientos éticos, es decir, cuando una persona o cuando un grupo de personas se sientan a reflexionar acerca de cuál es eh, lo mejor, lo más conveniente que se debe realizar en determinada circunstancia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a un razonamiento ético de la vida cotidiana, es que tengo como convicción de vida el no hacer a otros lo que no me gusta que me hagan a mí, ¿cierto? Entonces, esa regla parte a partir de un ejercicio de deliberación y de reflexión, y entonces ya se vuelve una convicción de vida, y eso logra en mí un determinado comportamiento. Entonces, para este razonamiento ético aparece la acción moral. Rechazo hacerle daño a otra persona, así tenga mucha necesidad del dinero que me ofrece. Eh, digamos que tengo como regla de oro no hacerle a nadie lo que no me gusta que me hagan a mí, y alguien me está diciendo que me paga para hacerle daño a otra persona, a una empresa, a un grupo social, y entonces yo no lo hago porque está en mi vida, se ha hecho carne, se ha hecho virtud, se ha hecho práctica esa regla de oro de no hacerle daño a otra persona o no hacerle a otra persona lo que no me gusta que me hagan a mí. También aparece o podemos tener como ejemplo el tema de las definiciones éticas. Otro ejemplo de ética es en cuanto a las definiciones. Entonces, en un diccionario de filosofía o en un diccionario de ética o en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos encontrar la palabra dignidad. Dice que está entendida como excelencia o grandeza, es el valor supremo e inalterable que posee todo individuo por el solo hecho de ser persona. Está la definición de dignidad, podemos tener la definición de justicia, podemos tener la definición de lealtad, podemos tener la definición de verdad, de sinceridad, etc. Entonces, a partir de esas definiciones, entonces aparecen unas normas morales que en este caso, aquí estamos hablando del artículo 12 de la Constitución Política Colombiana de 1991, donde habla de que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la dignidad, que es entendida como excelencia, grandeza, como valor supremo inalterable que posee todo individuo por el solo hecho de ser persona. Entonces, este artículo lo que está haciendo o lo que está exigiendo es el derecho a que se le respete la dignidad a cada individuo. Entonces ahí ya estamos en el ámbito de lo moral. Finalmente tenemos el tema de la importancia de la ética. ¿Para qué sirve la ética? La ética es importante, ¿por qué? La idea
que yo diría que es la principal, que soporta la importancia del estudio de la ética, además de que, ¿por qué esta clase se llama clase de ética? ¿Por qué? Porque estamos reflexionando acerca de cómo debe comportarse el ser humano, o estamos analizando situaciones en las que observamos determinados comportamientos y podemos decir si son equivocados o no desde esos sistemas éticos que yo ya les he mencionado: el epicureísta, el aristotélico, el kantiano, el utilitarista, el cristiano, el nietzscheano, el estoicista, entre otros. Hay sistemas éticos antiguos, hay sistemas éticos medievales, hay sistemas éticos modernos y hay sistemas éticos actuales. Pero todos esos sistemas éticos, en el fondo, lo que nos quieren decir es que, o lo que buscan esos sistemas éticos es resolver la pregunta de cómo debemos actuar y cuál es la mejor forma de vivir, ¿cierto? Yo creo que hay algunos sistemas éticos que son muy discutibles debido a que pues justifican ciertas acciones que pueden ser polémicas. Por ejemplo, en el caso del utilitarismo, me parece un sistema ético muy controvertido, pero para mí existen otros sistemas éticos que son más sensatos, que son, digámoslo así, más equilibrados, y podríamos, al menos desde mi opinión, decir que el kantiano, el cristiano, el aristotélico pueden ser sistemas éticos que buscan realmente, bueno, no son tan polémicos y buscan realmente que haya una mejor forma de vivir. Por ejemplo, en el caso del sistema ético aristotélico, pues nos dice que nosotros debemos llevar una vida de hábito, de práctica de unos valores desde la educación para así volvernos virtuosos en la vida y de esa forma forjarnos el carácter. Por ejemplo, una de las virtudes de las que habla Aristóteles para forjar el carácter es la generosidad, la valentía, pero eso solamente se logra en la práctica constante de eso, de, de esa virtud, en las determinadas circunstancias. La ética kantiana también me parece muy sensata, muy equilibrada, en el sentido de que nos permite a nosotros siempre preguntarnos y cuestionarnos acerca de la mejor forma, y creo que esa regla que establece fue magistral, que establece Kant, que es el imperativo categórico, que cada ser humano lo puede aplicar en distintas circunstancias o situaciones, puede ayudarme a mí a saber sí, a saber, a conocer qué es lo que es realmente correcto. Lógicamente que eh, todos los sistemas éticos tienen sus vacíos, tienen sus críticas, pero desde mi posición podríamos decir que podríamos sacar lo mejor eh, de cada uno de esos sistemas éticos, y nosotros mismos tratar de una manera prudente, a través de la fronesis, de una manera muy prudente, aplicarlos en determinadas circunstancias para ser asertivos, para lograr una mejor convivencia, para lograr que yo sea mejor persona. Entonces, en el fondo, la importancia de la ética o del estudio de la ética es: primero, nos ayuda a ser mejores; segundo, posibilitan que nuestra vida sea mejor, quizás no más feliz, porque pues si entendemos por felicidad el placer, quizá no más feliz, pero sí nos ayuda a que actuemos de la forma correcta, y muchas veces el actuar de la forma correcta implica el dolor, el sufrimiento,
la pérdida de una amistad, la cárcel, la, la destitución, em, la pérdida de un empleo, etcétera, que son situaciones dolorosas, pero que en el fondo pues van a dar un placer o van a dar, digámoslo así, si se puede utilizar la expresión, un premio más adelante. La ética lo que busca es que nosotros vivamos, no seamos cortoplacistas, sino que vivamos siempre pensando en lo posterior, es a futuro, a largo plazo. ¿Por qué? Porque la ética no se reduce a una cuestión netamente placentera, eh, cortoplacista, sino que es, digámoslo así, se involucra con el placer, pero un placer medido y a largo plazo, porque busca que, digámoslo así, en términos, el necio busca lo conveniente, lo correcto, entre comillas, lo que le genera placer a corto plazo, pero a largo plazo va a tener inconvenientes, mientras que el sabio puede abstenerse, sufrir de algo, eh, pero por obrar bien, pero eh, a la larga va a tener un placer más duradero. La ética también lo que busca entonces es dirigir, encaminar a las personas para el logro de un bien personal y de un bien social. Si analizamos o nos detenemos en el tema de la importancia de la ética, podríamos decir que esta sociedad actual es una sociedad que requiere mucho de reflexión ética y que lastimosamente en las aulas de clase, tanto de educación básica como de educación superior, la ética o el estudio de la ética se ha visto como una especie de relleno, cuando para los antiguos griegos la ética, el hábito, la práctica, la virtud, los valores eran, eran una forma o eran necesarias para formar el carácter, y uno de los instrumentos para lograr eso en los seres humanos era la educación. Lastimosamente estamos en una sociedad donde se ve corrupción, mentira, traición, infidelidad, separación, divorcio, muerte, robo, violaciones, abusos, acoso. Todo eso es debido a una falta de ética, pero también a la aplicación o a la mala aplicación de un sistema ético, eh, quizás de algunos que son muy controversiales, y que desde esos sistemas éticos que son controversiales se justifican esas acciones. Recuerden que la razón es una facultad que tienen los seres humanos tanto para justificar el bien como para justificar el mal. Entonces, muchos de estos sistemas éticos pueden ser también mal interpretados o utilizados para justificar acciones que son indebidas. Entonces está la tarea de nosotros de siempre deliberar, reflexionar, pensar acerca de nuestro actuar y del actuar de la sociedad para así lograr un mejor nivel de vida educativo, económico, político, religioso, etcétera, ya que estamos viendo una crisis institucional, y esa crisis de la institucionalidad se debe también a una falta de reflexión ética. Bueno, este video se me ha ido un poco largo, pero era necesario pues referirme a esta serie de cosas para ser muy puntual, muy preciso,
para lograr que haya claridad en el tema. Lógicamente apenas estoy empezando en este proceso de explicar estos temas. Lo estoy haciendo de una manera muy rudimentaria, pero con el paso del tiempo pues vamos consiguiendo micrófonos, vamos consiguiendo unos videos de mejor calidad. Lo importante es empezar y pues les dejo la inquietud de este tema. Espero que lo compartan, que le den clic a la campanita. Esto pues ayudará a que se sigan sacando este tipo de material y con la idea de que cada vez vamos a mejorar la calidad de los videos, la forma como se presentan y también pues los equipos que se necesitan para ello. Muchas gracias por escuchar y espero que esta ética o esto que hemos reflexionado en este momento sirva para el cambio de sus vidas y de la mía. Chao.